El ser humano tiene la capacidad de acostumbrarse a todo, de normalizar absolutamente todo. Hoy para todos los que estamos aquí es totalmente normal venir a la iglesia y ver una pantalla aquí, con colores que se cambia y versículos para arriba y para abajo. ¿Sabes que esto hace 30 años era un disparate? Y lo vemos normal. Eso hace 20 o 30 años eso es un disparate. Era un disparate. Pero poco a poco el ir rodeándonos de esto nos ha hecho acostumbrarnos. De hecho, ya no concebimos la idea de una congregación sin pantallas, sin luces, sin altavoces, sin un púlpito. Ahora nos ha dado a todas las iglesias, no me digas por qué, de pintar negro. Esto hace 20 años era un disparate. Vamos a poner una iglesia negra, hombre. No, es que como se graba es mejor para el fondo, todo lo que quiera, pero es una discoteca, hombre. Creo que el listón del pecado lo hemos bajado. Y creo que el listón de la santidad ya lo hemos bajado tanto que está por los suelos. El pecado tiene la capacidad de normalizarse. Cuando convivimos mucho con gente que toma ciertas decisiones, que peca, lo que hoy dice, mañana dice, bueno, tampoco. Al final todo el mundo lo hace. Y yo veo que aquel lo hace y no le va tan mal. Yo veo que aquella practica eso y honestamente le va mejor que a muchos de ustedes. Eso es lo que hace el pecado. Lo normalizamos. El pecado, si no nos arrepentimos, tiene el poder de endurecer nuestro corazón, de cauterizar nuestra conciencia. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué son los postreros tiempos? Los tiempos que tú y yo estamos viviendo. Pero el Espíritu dice claramente, si hay un mensaje claro por parte del Espíritu Santo para la iglesia de hoy, es este. El Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y continúa diciendo. Pablo advierte, a través del Espíritu, que muchos apostatarán. Apostatar significa negar de Dios, renunciar públicamente. Aquí todos los domingos hacemos la invitación a declarar públicamente que Jesús es tu Señor. Apostatar es todo lo contrario, decir públicamente que Jesús no es tu Señor. Qué disparate, ¿no? En los postreros tiempos habrá mucha gente apostatando de la fe, negando la fe, negarán a Cristo. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia cauterizada. ¿Sabes lo que es cauterizada? ¿Sabes lo que es una mente, una conciencia cauterizada? Te lo leo en la Nueva Versión Internacional y lo vas a entender a las mil maravillas. Primera de Timoteo 4:2, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Se ha endurecido, se ha encallecido. El cuerpo tú sabes que es sabio, ¿verdad? Y el cuerpo cuando recibe golpes, cuando recibe daño, se encallece. ¿Sabes, por ejemplo, que las personas con diabetes, de tanto pincharse, se les crea dureza, ¿verdad? Porque hay gente que se pincha todos los días y varias veces. Tienen que ir cambiando de sitio. Ya no me puedo pinchar tanto aquí, ahora es aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya no entra ni la aguja de lo duro que está, de las durezas. ¿Y por qué tienes dureza? Porque el cuerpo ha recibido tantos pinchazos ahí que se ha autoprotegido y ha creado un callo. Muchas de ustedes, ¿cómo tienen los pies? ¿Cómo tienen los pies? Ese dedo pequeño ya lo tienes ya que, pobrecito, rojo encarnado ahí, con tal de ponerte esos tacones. Y te hacen tanto daño, pero no me los pienso quitar porque me hacen una imagen. El cuerpo dice, bueno, yo me tengo que proteger, yo este daño no lo aguanto y se endurece. Es que no pasa solamente en el cuerpo, pasa también en la mente. Hay algo que se denomina desensibilización emocional, que es como un mecanismo de defensa del cerebro que se activa cuando alguien ha sufrido bastante, ha vivido cosas extremas, mucha violencia. Esto le pasa mucho, por ejemplo, a los soldados que han venido de una guerra, han visto mucha muerte, mucha sangre, muchas cosas que no se podrían ni nombrar aquí, y han visto tanto que ya su cerebro, te lo voy a decir en palabras más llanas, más sencillas, ha desconectado una parte emocional del cerebro para poder seguir viviendo, se ha autoprotegido. Por eso tú ves a esos soldados que no lloran, que son duros, que parece que no tienen sentimiento. No es que no tengan sentimiento, es que tienen una mente encallecida. Su cerebro se ha tenido que adaptar, que proteger de todo lo que han visto. Y Pablo, el mensaje que nos da es que no solamente pasa en lo físico, no solamente pasa en la mente, sino que también sucede en lo espiritual.
El versículo 2, teniendo cauterizada, encallecida la conciencia. Cuando un creyente peca, el Espíritu Santo reacciona inmediatamente tratando de convencerle y de llevarle a un arrepentimiento. El Espíritu Santo nos inquieta, nos hace sentir incómodos hasta que vayamos y nos arrepintamos. ¿A cuántos después de pecar el Espíritu Santo ha traído ese redarguir de pecado, esa convicción de pecado? Y el Espíritu Santo dentro de ti te lleva y te inquieta y te molesta y te trata de convencer. Y no hay nadie que te está diciendo que eso que estás haciendo es malo, pero algo dentro de ti que no es la voz de la conciencia, es el Espíritu Santo diciéndote eso está mal, eso no agrada a Dios. Y tú dices, pero ¿y esto de dónde ha salido? ¿Ustedes no sienten eso? ¿Ustedes no sienten esa convicción que llegan a decir incluso lo que dijo Pablo, pero ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Es insoportable esto, o me arrepiento o no puedo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero cuando ese creyente persiste en su pecado, ignorando la voz del Espíritu Santo, llega un momento que la conciencia se tiene que proteger. Y se encallece, se endurece. Porque es totalmente insoportable, escucha bien, es totalmente insoportable pretender llevar una buena relación con Dios mientras se vive en pecado. Es insoportable porque el Espíritu Santo no te va a dejar. El Espíritu Santo te va a bombardear en tu interior y va a ser una lucha terrible, te vas a volver loco. Es insoportable estar en pecado y estar en un lugar así donde el Espíritu de Dios se mueve. Porque el Espíritu de Dios te va a decir, arrepiéntete, 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 apártate de esas obras, arrepiéntete. Y llega un momento que tú dices que no puedo más. O me voy de este lugar y no vengo más aquí. O la conciencia se tiene que proteger y se endurece. Y ves a creyentes viviendo en pecado que tú le dices, pero tú no te das cuenta que eso está mal. No. Escúchame, ¿en serio? ¿No te sientes mal? ¿En serio? ¿No hay algo dentro de ti que te lleva a sentirte, te lo voy a decir en mis palabras, lo siento, a sentirte como una basura, en serio? ¿En serio no hay un redarguir del Espíritu de Dios en tu interior que te hace sentir el ser más miserable? ¿Ustedes no han sentido eso? No bajes el listón del pecado, sube el listón de la santidad, arrepiéntete. ¿Cómo saber si estamos acostumbrados, cauterizados con el pecado? Simplemente hay que escucharte hablar del pecado. Por cómo hablamos, se sabe cómo estamos. Si lo condenamos o lo justificamos. Solo hay que escucharte hablar del pecado para saber si eres sensible a Dios o ya tu conciencia está cauterizada. Hermano mío, el pecado ha de producirnos náuseas, aunque sea placentero. ¿Por qué? Porque es abominable al Señor tu Dios. Pero ¿cuántos saben que en Jesús siempre hay buenas noticias? Siempre hay buenas noticias. Y dice la Biblia que Jesús quiere y puede limpiar nuestras conciencias. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más Dios quiere limpiar tu conciencia? Dios está más deseoso de perdonarte que tú de arrepentirte. ¿Cuánto más mi Dios tiene el poder de limpiar tu conciencia de obras muertas? Porque mientras no te arrepientas de ese pecado, mientras sigas justificando ese pecado y viviendo en ese pecado, no puedes servir al Dios vivo. Puedes servir a una iglesia, a un pastor, a un grupo, puedes venir, cantar, adorar, saltar. Pero mientras sigas justificando el pecado, tu comunión con Dios va a seguir apagada. Jesús quiere limpiar tu conciencia. Jesús quiere devolverte esa sensibilidad que el pecado te ha robado. Jesús quiere volver a hacer arder en ti, en tu corazón, ese fuego que antes ardía y que se ha perdido. Jesús quiere que vuelvas a levantar ese listón del pecado, que a lo malo le llames malo y que a lo bueno le llames bueno.
Y me da igual lo que diga mi familia, lo que está mal, está mal. Y me da igual lo que digan mis compañeros de trabajo, lo que está mal, está mal. Y me da igual lo que diga absolutamente todo el mundo. Si este libro sagrado me dice a mí que algo es pecado, es pecado. Y me da igual que esta sociedad lo apruebe, lo tolere, lo practique y me obligue incluso a practicarlo. Me da lo mismo. Mi Dios limpia mi conciencia de obras muertas. Y me hace recordar que lo malo es malo